Buenas tardes. Gracias por su asistencia. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros un alto ejecutivo de la empresa Fluidra. Tenemos con nosotros al señor Xavier Tintoré, que es director general corporativo. El señor Tintoré no hace muchos años que está en Fluidra, pero tiene un magnífico currículum que lo avala. Ha estado trabajando en diversos países de América Latina, de Estados Unidos, para el sector de temas hospitalarios. También ha trabajado el sector de la óptica e incluso también ha entrado de alguna manera en el aspecto de las constructoras, trabajando para una empresa japonesa aquí en Barcelona. Hoy nos va a dar una charla acerca de la entidad que en este momento pues, él está trabajando para la misma. Y la pregunta que me gustaría que contestarais es una pregunta que nos ha formulado la empresa. Es decir, que hoy olvidaros de esas dos preguntitas estándar de siempre y lo que tenéis que contestar, porque es lo que a la empresa le interesa, es decir, ¿qué tendrían que hacer las empresas que hoy no hacen para poder salir de la crisis? Y no digáis emplear más personas, que eso es demasiado obvio y a veces no es posible. Hay que ser creativos. O sea, a ver qué ideas tenéis vosotros que las empresas podrían hacer y a lo mejor les ayudamos. Y si les ayudamos estarán contentos y vendrán otra vez a explicarnos cosas. Bueno, sin más dilación, ya dejo toda la palabra al señor Tintoré para que nos explique toda su experiencia de la empresa. Muchas gracias a la universidad por darnos la oportunidad de compartir la historia de Fluidra con vosotros. Esta presentación la tenía que hacer el consejero delegado de la compañía y ayer por la noche me llamó y me dijo: me tienes que sustituir porque tengo un problema familiar, así que las transparencias son suyas. Yo me las he mirado una horita y vamos a ir un poquito sobre la marcha viéndolas con vosotros. Obviamente él, como es el jefe, seguro que lo haría mucho mejor de lo que lo voy a hacer yo, pero voy a intentar estar a la altura, ¿vale? Lo que él tiene de largo sobre mí es que, así como os acaban de decir que yo llevo unos 2 años y medio, unos 3 años trabajando en Fluidra, él hoy lleva pues como 20 y tiene 40, lleva como 20 trabajando en la empresa. Y de hecho la ha vivido toda la vida, porque el fundador de la empresa es su padre. Así que lo sabe prácticamente todo. Pero bueno, yo voy a intentar estar a la altura. Quería empezar con una pregunta. ¿Quién conocía antes de entrar en esta sala Fluidra? 1, 2, vale, perfecto. Es lo que acostumbra pasar, ¿eh? Yo entré a trabajar en esta empresa, os digo, hace 2 años. Y cuando me encontraba a mis amigos y les decía: ¿dónde trabajas? Fluidra, me decían: ¿Flui qué? Es bastante normal, es un gran desconocido. A pesar de ser una empresa, como veréis, no debería serlo, porque no hay muchas empresas como Fluidra en España o aquí en el entorno de Barcelona. ¿Qué es Fluidra? Bueno, Fluidra hoy es una empresa multinacional, cotiza en la bolsa española y está dedicada al desarrollo de las aplicaciones de agua. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente trabajamos en 4 sectores. En el sector de la piscina y el wellness, a través de la marca Astral Pool, que quizás es una marca que a alguien le suene, si habéis visto, si nadáis, si participáis en campeonatos de natación. Habéis visto este último fin de semana, las chicas del Club Natación Sabadell han ganado el Campeonato de Europa de waterpolo. Están patrocinadas por esta marca, por Astral Pool. Es la marca con la que vendemos todos los productos de piscina y de wellness. Trabajamos este segmento de piscina, trabajamos el segmento de tratamiento de agua con la marca Hidrania. Estos son depuradores que se ponen en la entrada de la casa o debajo de la pica. Y trabajamos todos los temas de riego y conducción de fluidos con la marca Cepex. Y asimismo integramos todos estos productos haciendo productos llave en mano. Es una división relativamente pequeña del grupo que se dedica a hacer
Pues un centro de wellness, el CAR de Sant Cugat, el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, por ejemplo, es un proyecto que ha hecho las piscinas de ese centro, es un proyecto que ha hecho Fluidra. Es una empresa cerramos el último año con 629 millones de euros de facturación y un EBITDA, la jerga, no sé si estáis acostumbrados, bueno, el EBITDA es la suma del resultado más las amortizaciones y los intereses que pagamos, ¿no? Son 72 millones de euros. 39.000 clientes, 3.700 empleados en todo el mundo. A ver, 629 es grande o es pequeña. 629 pues nos sitúa como la empresa fuera de Estados Unidos, como la empresa más grande del mundo en el sector de las piscinas. Está aquí, está en Sabadell. A media hora de aquí está la sede central. Y en Estados Unidos hay una que es más grande que nosotros y todas las demás son más pequeñas que nosotros. O sea que podríamos decir también que somos la segunda empresa más grande del mundo en el sector de wellness. ¿Cuál es nuestra misión o qué nos dedicamos? Pues un poquito el esquema este de la casa pretende dar ejemplos de dónde podéis encontrar producto de Fluidra en un entorno residencial que es la mayor parte de nuestro negocio. Como veis aquí, pues desde los tanques de filtración que tenéis en la planta baja de la casa para filtrar el agua, para depurarla, a toda la conducción del sistema de riego que tenéis en la parte de delante de la diapositiva con los sprinklers, a obviamente todas las conexiones de la piscina, desde el vaso de la piscina, las escaleras, los skimmers, todo el producto que va ahí es producto que fabrica y distribuye la compañía y lo fabrica y lo distribuye en todo el mundo. Os he dicho antes que era una compañía multinacional. Aquí tenéis un poquito el desglose de las ventas del último año. El 80% de las ventas de Fluidra se hacen fuera de España. Con un peso importante en el sur de Europa, y ahora veréis un poquito toda la historia de la compañía y a qué se debe eso. Pero obviamente, si uno de los negocios de la casa es la piscina, las piscinas normalmente acostumbran a estar donde hace calor y normalmente hace calor en el sur de Europa, ¿no? Por lo tanto, las ventas en Francia, en Italia, en España, en Portugal, en Grecia, son ventas importantes. Pero como podéis ver, tenemos muchísimo negocio en la zona de Asia y Australia, que pesa prácticamente igual que España, y también tenemos buena presencia en toda la zona del norte y el este de Europa. Y ahora estamos trabajando fuerte, lo veremos un poquito más adelante, para cubrir toda la zona de Sudamérica y la zona de Estados Unidos, donde nuestra presencia es un poquito más débil. Veis también los centros productivos de la compañía, los tenéis aquí, grafiquitos estos, ¿no? Tenemos un par de plantas productivas en Estados Unidos, una planta productiva en Australia, 4 plantas en China y infinidad de plantas productivas en toda la zona europea. Estamos cerca de entre 15 o 20 plantas, ¿no? En toda esta zona. Vale, esto es la foto un poco de qué es Fluidra hoy, ¿vale? ¿Cuándo y cómo empezó Fluidra y quién hay en Fluidra? Pues mira, Fluidra hoy es una empresa que cotiza en bolsa. Esta es la foto de los accionistas, de los propietarios de la compañía a cierre del año pasado, ¿vale? Y veis que hay 4 nombres raros, Boiser, Edrem, Dispur y Aniol, que controlan el 49,9% de la compañía. Estos 4 nombres corresponden a las sociedades patrimoniales de las 4 familias que fundaron la compañía hace 40 años. Y a partir de todo un proceso, que es el que os voy a tratar de explicar yo a lo largo de la charla de hoy, convirtieron una idea, dedicarse a producir productos de piscina en Sabadell, en lo que hoy es Fluidra. Y luego veréis algunos de estos otros actores que aparecen aquí, como el Banco de Sabadell, que han jugado un papel bastante importante en la historia de la compañía. El 32,4% es free float, es decir, es papel que está en el mercado, que
si queréis, antes de justo cuando salgáis, todavía no habrá cerrado el mercado, a las 5:30, podéis comprar algunas acciones que están baratitas. Vale, venga, vamos con la historia. La compañía empieza en el 69, ¿vale? Básicamente 4 familias catalanas, el padre del consejero delegado, el que tenía que venir a dar la charla hoy, que por motivos familiares no ha podido venir, y 3 familias más fundan la empresa Astral para fabricar componentes para piscina. Claro, es que lo hacen en el 69 y en el 70, es decir, al cabo de 6-7 meses, se ponen ya a pensar en que esto no va de vender en España, que en aquel entonces era un mercado completamente cerrado, sino que iba de crear un jugador internacional. Y al cabo de un par de años, pues se ponen a trabajar en Francia y en el año 76 abren la primera filial en Francia. ¿Vale? Lo hacen cerquita, lo hacen en Perpiñán para tenerlo más cerca de casa. Pero ya al cabo de un año se van a Italia. En el 77 están abriendo una filial en Italia. ¿Vale? Entonces, primer concepto, que ahora oís hablar mucho de que las empresas se tienen que internacionalizar. Esta es una empresa que hizo los deberes desde inicio. Desde inicio. En la década de los 70 trabajó ya en el proceso de internacionalización. Y trabajó y no paró. En los años 80 abrió oficinas en el Reino Unido, abrió oficinas en Portugal y empezó a pensar ya en que esto, de un inicio vamos a dominar los mercados que están cerca de la sede central, porque es obviamente mucho más fácil empezar trabajando en una filial en Francia que trabajar en una filial en Australia o una filial en Chile. Pero ya daros cuenta que alrededor de los años 80, a finales de los 80, empiezan a pensar que esto no va de Europa, sino que va del mundo. Y pasan de esta europeización hacia una globalización. Y al mismo tiempo se dan cuenta que pueden aprovechar parte de las redes de distribución que han creado originariamente para piscina, para trabajarlas con lo que llamamos la división de water, que vendría a ser lo que antes os he explicado que tenían de tratamiento de agua industrial, riego y conducción de fluidos. Y lo hacen a través de la creación de Cepex, la creación de CTX y la creación de Astramatic, estas empresas que tenéis aquí abajo en los 80. Estos son empresas que se dedican a este otro sector. Y dentro de la compañía, y lo veréis más adelante, que hoy en el puzzle, lo que llamamos el puzzle estratégico, las 4 o 5 claves que explican la estrategia de la compañía, aparecen desde el inicio 2 palabras que tenéis aquí, la internacionalización, como uno de los vectores de crecimiento de la compañía, y el otro vector, la diversificación. Vamos a trabajar mercados y vamos a trabajar amplitud de productos, siempre relacionados en el entorno del agua. Avanzamos un poquito en el tiempo y saltamos a finales de los 90 y principios del año 2000. La compañía empezaba a tener presencia en numerosos mercados. Aquí tenéis Estados Unidos, Oriente Medio, República Checa, Australia. Y hasta entonces se habían creado como compañías independientes que compartían los accionistas. Las 4 familias estaban como accionistas en todas y cada una de las compañías. Aquí se dan cuenta que empezar a controlar un parque de sociedades tan grande y creciente les iba a añadir mucha complejidad y van a perder seguramente control. Y empiezan a pensar en estructurar holdings. ¿Vale? Y si os fijáis, a finales de 1998 y en el año 2002, crean holdings, Holding Aquaria, dedicada a englobar a todas las compañías
el sector de la piscina, y los holdings CEPEX, Neoquem y Senté, que son holdings para agrupar todas las compañías de tratamiento de agua y conducción de fluidos. En este punto, la vida de la compañía pues, había transcurrido prácticamente 32 años. Os podéis imaginar que los fundadores ya tenían una cierta edad y les empieza a entrar la preocupación de qué va a pasar con la compañía cuando no estemos nosotros. Empiezan a aparecer las segundas generaciones de las familias que, oye, pues me gustaría participar en la gestión de la compañía, y sabéis que esto acostumbra a ser un momento crítico en la vida de las empresas familiares, y hay muchas que no consiguen dar este paso, especialmente cuando estamos hablando de 4 familias. Claro, es que es una empresa que está fundada por 4 familias que a lo largo de 30 años están impulsando este proyecto. Podéis imaginaros 4 familias, intereses diferentes. De las 4 personas originales puedes ir fácilmente a 12, 16 personas de la segunda generación. Empiezan a ver complejidad y empiezan a pensar qué tenemos que hacer con el siguiente paso de la evolución de la compañía. Veis aquí que aparece el actor Banco de Sabadell. Realmente no es el Banco de Sabadell, es una empresa del Banco de Sabadell, que es Bitsa, que es la entidad de capital riesgo de Banco de Sabadell. Entra, adquiere un 20% del capital, que básicamente lo adquiere comprando participaciones minoritarias de pequeños accionistas que habían ido acompañando a las 4 familias en todas y cada una de las sociedades, con una misión bastante clara: ayudar a la compañía a dar ese salto generacional, lo veremos un poquito más en detalle más adelante, y a profesionalizar la gestión y acelerar el crecimiento. ¿Cómo ayuda en la aceleración del crecimiento? Si os habéis fijado, hasta aquí yo os decía que las familias iban creando filiales en cada uno de estos países. A partir del año 2003, con la entrada del Banco de Sabadell, se le da una vuelta de tuerca adicional a la estrategia de internacionalización de la compañía, añadiendo las adquisiciones. Hasta aquí, cuando íbamos a Italia, la compañía invertía, creaba una estructura, invertía en capital de trabajo, contrataba personal y se ponía a operar. A partir del año 2000-2003 se dan cuenta de que a veces, cuando llegan a un mercado que ya está muy desarrollado y en el que hay jugadores que tienen una talla relevante, empezar de cero es una estrategia mucho menos eficiente en el uso de los recursos de la compañía que adquirir una compañía existente, que puede ser pues, el número 2 o el número 3 del mercado, aportarle la tecnología que tiene el grupo y ponerla en el número 1. A partir de aquí es cuando en la estrategia de la compañía incluimos las adquisiciones, y hemos hecho un montón, que no sé si salen más adelante, pero bueno, os puedo decir que hemos hecho adquisiciones en España, hemos hecho adquisiciones en Austria, en el Reino Unido, en Brasil, en Australia, en Indonesia, seguro que me dejo, en Estados Unidos, en Israel, un montón, ¿vale? Hemos ido combinando esta estrategia de internacionalización a través de compras y nuevas aperturas. Alrededor de esto también hay un pequeño evento quizá curioso, que es la primera vez, por ejemplo, en la que yo empiezo a conocer el grupo, y estaba viviendo en Chicago por aquel entonces y trabajando para otra compañía que no tiene nada que ver con esto, y es cuando Fluidra o Aquaria o Astral Pool, la marca que os decía antes, se convierte en el patrocinador oficial de la FINA, de la Federación Internacional de Natación, para los campeonatos de natación de Barcelona del 2003, creo que, ¿no? Que se hizo, para los que lo recordéis, que os guste la natación, se hizo una piscina, la primera vez que se hizo una piscina dentro de un pabellón de baloncesto. Colocó una piscina dentro de un pabellón de baloncesto, dentro del Palau Sant Jordi,
de 2 metros de profundidad, y es la primera vez en la que eso se hacía en el mundo. La empresa que lo hizo fue Fluidra, una compañía que tiene la sede a media hora en coche de aquí. Siguiente paso en la evolución de la compañía. Os hablaba del rol de Banco de Sabadell, y aquí Banco Sabadell y las 4 familias estaban pensando de qué manera podían dar el salto de la primera a la segunda generación. Y para hacer esto iban estructurando estos holdings que os decían, y un paso más que hicieron, y casi me voy a saltar esta slide y voy a ir a la siguiente porque se entenderá mejor, es en el 2007. En el 2007, Aquaria, este holding que agrupaba las compañías de piscina y todos los otros holdings que os he dicho de agua, cambia de nombre y se pasa a llamar Fluidra, que es lo que hoy, la compañía que hoy somos. Y sale a bolsa. Dentro de todo este proceso de reflexión, las familias deciden que la salida a bolsa, un vehículo que permite a la compañía acceder al mercado de capitales, que permite a las familias monetizar, llegar a tocar algo de la inversión que tenían en la compañía, si no, era una compañía privada que no tenía ningún tipo de liquidez, y cuando vas a una segunda generación, si no tienes liquidez y no permaneces dentro de la empresa, eso genera una serie de tensiones. Y la compañía sale a la bolsa y, como habéis visto, coloca aproximadamente el 60% del capital de la compañía en el mercado. El Banco de Sabadell retiene un 10% y las 4 familias retienen el 50% restante. Y hoy, desde el punto de vista de estructura accionarial, estamos ahí. ¿Qué más hemos hecho en los últimos años? Bueno, pues el salto al mercado, pues obviamente te obliga o te abre una serie de nuevas obligaciones, que es la relación con el mercado de capitales. Tienes que ser mucho más transparente, tienes que explicar la historia de la compañía a los inversores, tienes que explicar cuando las cosas van bien y tienes que explicar cuando las cosas van mal, y tienes que ser mucho más transparente. Para los que conozcáis las empresas de aquí y la cultura un poco de aquí, la empresa familiar típica es una empresa a la que no le gusta enseñar sus cuentas. Lo hace por obligación porque las tiene que colgar en el registro mercantil una vez al año, pero si pudiera, no lo haría. Y de hecho había muchos, en estas épocas quizá ya no, pero un poquito antes, había muchos que preferían pagar la multa a colgar los libros en el registro. Y aquí estáis viendo una compañía que sale a bolsa y que se impone un compromiso de transparencia, como no puede ser de otra manera, con todos los números, y lo hace además con un compromiso incluso superior, basado en la responsabilidad social, que veis que lo que nos da es incluso el acceso a los índices del FTSE4Good, que tenéis ahí arriba, del IBEX, que es un índice del Financial Times para empresas que se comprometen a toda una serie de principios relacionados con la transparencia, la sostenibilidad y el buen gobierno. O el índice Kempen también. Es todo un nuevo ámbito de actuación para la compañía. Lo vais a ver un poquito más adelante, voy a entrar un poquito más en detalle. Mientras todo esto de la bolsa iba pasando, la compañía seguía abriendo y seguía adquiriendo compañías. Fijaros que en el 2006 se hace esta adquisición que os decía en Australia, se hace una adquisición en Alemania, se hace una pequeña adquisición en México, o un par de adquisiciones en el mercado español. Eloy, que es la persona que tenía que venir aquí, lo nombran consejero delegado en el 2006, pero fijaros que a continuación seguimos haciendo adquisiciones en Francia, se abren nuevas delegaciones en Chipre, en Bélgica, se abren delegaciones en lugares como Tailandia y Sudáfrica en el 2009. Esto
No para, no para, no para, no para. ¿Vale? Dejarme daros una perspectiva. Y no hay números en esta transparencia, pero si estuviera él hoy aquí os diría que esta compañía hasta el 2007 iba como un trueno. Crecía a ritmo del 20% cada año y no había perdido dinero nunca. Cada año, resultados positivos y distribución de dividendos. De repente llega el año 2008, 2009 y empieza la crisis. La compañía pierde 100 millones de euros de facturación en un año. Pasa de facturar 650 millones a facturar 550 millones. De golpe y porrazo, con caídas del 20%. Para una compañía que venía creciendo al 20%, imaginaros el comité de dirección, imaginaros los directores de ventas, los directores de marketing, imaginaros toda la compañía, cómo tiene que cambiar su manera de actuar y tiene que cambiar rápido. Porque perder 100 millones de euros de venta la sitúa en el 2009 en pérdidas por primera vez en la vida. Y era una compañía que estaba hasta entonces relativamente poco apalancada, pero que en un año en el que las cosas giran, todos los indicadores de apalancamiento les saltan y se ponen niveles de apalancamiento preocupantes para la banca, quizá no, porque habían empresas del sector inmobiliario que estaban mucho peor, pero para un consejo conservador y para un consejo que había ido llevando la empresa como lo había ido llevando, eran momentos bastante difíciles. La compañía reaccionó y reaccionó muy bien y lo que seguramente la salvó, más allá de la reacción del equipo, y yo no estaba entonces ahí, o sea que no viendo ninguna florecita, lo que seguramente la salvó es este esfuerzo que empezaron en el año 76, 77 de internacionalización. Si esta compañía hubiera tenido todos los huevos puestos en el mercado español, seguramente ahora estaríamos hablando de una compañía que estaría muerta. Pero este ejercicio de haber internacionalizado la compañía, de haber puesto, como decimos aquí, no haber puesto todos los huevos en el mismo cesto, le salvó. Le salvó y le permitió seguir creciendo. Pensar que después de caer estos 100 millones de euros de facturación en el 2010, en el 2009, perdón, la compañía en el 2010 empezó a crecer de nuevo. Obviamente no a ritmos del 20%, esos ya han desaparecido y me parece que vamos a tardar mucho en volverlos a ver, pero ha vuelto a crecer, volvió a crecer en el año 2010, volvió a crecer en el año 2011 y volvió a crecer, aunque muy poquito, en el año 2012, donde otra vez ha habido una vuelta de tuerca en la crisis y hemos prácticamente empatado la cifra de ventas con la del año anterior. Pero fijaros que incluso durante todo el periodo de la crisis, la compañía ha seguido haciendo los deberes de la internacionalización y de la diversificación. Tenéis aquí países exóticos como Egipto, Malasia, Estados Unidos, Israel, Serbia, Brasil, Jordania, Rumanía, Montenegro, Colombia. Hemos abierto otra planta en China y en el 2013 hemos comprado una compañía en Brasil. ¿Vale? ¿Y por qué hacemos todo esto? Hacemos todo esto porque las ventas en España, en Italia, en Portugal, en Grecia, siguen cayendo. Cayeron en el 2009 de manera muy significativa, volvieron a caer en el 2010, volvieron a caer en el 2011, volvieron a caer en el 2012 y estamos abril y siguen cayendo. Y cada día te levantas y piensas, oye, ¿pueden caer más abajo? No lo sé, pero siguen cayendo. Y si la compañía no hubiera hecho este ejercicio, os aseguro que no estaríamos hoy aquí. ¿Cómo gestionamos hoy la compañía? Pues bueno, os lo pone aquí, un mundo dual. Tenemos la compañía prácticamente dividida en dos. Tenemos dos directores generales que llevan Europa y las plantas industriales en Europa,
y 2 directores generales que llevan Asia y toda la zona de expansión, todo el mundo que, digamos, crece. Cuando hablas con este lado de la empresa, estás hablando de qué podemos invertir, qué planes de creación podemos tener, dónde tenemos que ponerle más gasolina para que la compañía vaya creciendo. Y cuando hablamos con este lado de la empresa, estamos hablando de cómo adecuamos la dimensión de la infraestructura que tenemos en la empresa para que la compañía no pierda dinero, para que la compañía sobreviva, para que podamos seguir sirviendo a los clientes, para que podamos seguir teniendo empleados en este lado del mundo. Y tenemos un montón, tenemos los 2.000 empleados en toda esta zona del sur de Europa que os digo. Como si tuviéramos 2 empresas completamente diferentes en Fluidra. Y por desgracia creo que va a ser bastante así en los próximos años. Bastante así. El mundo al que toca enfrentarnos es un mundo dual. Y para las empresas que tenemos la sede aquí, tenemos que trabajar fuerte en el exterior para realmente sobrevivir y compensar los volúmenes de actividad que vamos perdiendo en estos mercados. Tenemos cosas buenas y si queréis luego podemos hablar un poquito, pero tenemos cosas buenas. De la crisis la compañía Fluidra ha aprendido muchas cosas que son buenas. Cuando una empresa crece al 20%, os decía yo que había hecho hasta el 2007, la empresa normalmente no se preocupa mucho de la eficiencia. Simplemente sabe que va a crecer un 20%, el margen de esa venta incremental se lo va a tapar todo. Cualquier ineficiencia. Y poner un par de ejemplos. En el año 2007, la compañía tenía de estas 15 plantas productivas, pues debían haber 5 o 6 que estaban comprando acero inoxidable. Cada planta tenía su negociación de compra de acero inoxidable con su comprador de acero inoxidable y tenían precios distintos. Estaban trabajando en el mismo grupo y una planta está en Poliña y la otra está en Gerona. Pero como crecían al ritmo del 20% y ganaban un montón de dinero, nadie se había preocupado de decir, oye, esto es lo más eficiente, esto es lo mejor que podemos hacer. Pues esto la compañía lo ha aprendido. Y hoy tiene una negociación de acero inoxidable para todo el mundo. No importa dónde se utilice el acero. Otra cosa buena que hemos aprendido es la gestión del capital de trabajo. Muchas de las compañías, muchas se gestionaban por la cuenta de resultados. Fluidra era una compañía que se gestionaba por la cuenta de resultados. Independientemente de si tenía 300 días o 400 días de capital de trabajo invertido en stocks, en cuentas de clientes, eso era lo de menos. La crisis y el hecho de perder dinero te obligan a enfocarte en el flujo de caja de la compañía. Y hoy hablas con cualquier ejecutivo de la compañía, sea una persona que esté en Montenegro, en Indonesia o en Sabadell, y te dirá cómo va de cuenta de resultados, pero te dirá también cómo va de generación de caja, cuánto tiene invertido en capital de trabajo, cuánto más necesita y cómo les funciona toda la dinámica entre todas estas variables de los estados financieros. Cosas que la crisis nos ha permitido aprender a lo largo de los últimos 3 o 4 años y son cosas buenas. Bueno, hasta aquí un poco la foto de lo que sería la evolución histórica de la compañía, la película. Ahora, si queréis, un poco unas reflexiones más de todo este proceso de transformación. Ahora que tenéis la foto de los diferentes eventos, os doy algunos puntos claves o algunos puntos relevantes en el proceso de transformación. ¿Vale? Y son estos 4.
El papel de los accionistas, la entrada del Banco Sabadell, a pesar de que lo hemos hablado un poquito, la salida a bolsa y los valores de la empresa familiar. El papel de los accionistas. Os comentaba al inicio de la charla que la compañía se creó hace 40 años a partir de 4 familias. Esto ha sido siempre así. Familias muy heterogéneas, con necesidades distintas, pero que han permanecido siempre involucradas en el proyecto empresarial. Y eso es muy importante, la involucración. Pero también ha sido muy importante que hubiera un liderazgo claro. De estas 4 familias, siempre ha habido una familia que ha tirado del carro. Con involucración de las otras, pero con un líder claro, que marcaba la hoja de ruta. Y que se encargaba un poco de gestionar este proyecto o esta visión compartida con todas las familias. Han habido muchos pactos, han habido muchos acuerdos. Siempre ha habido muchísima transparencia entre las 4 familias. Seguramente esto ha sido una de las claves para que haya habido un proceso de creación de una empresa a lo largo de 40 años en las que las 4 familias han permanecido siempre en el proyecto. Seguramente, digamos, la historia de empresas familiares catalanas importantes, pues conocemos de muchos casos en los que las familias, al llegar a segunda generación, hay una familia que ha salido, otra familia que lo ha comprado a la otra. Este es un caso bastante atípico en el que las 4 familias han permanecido a lo largo de toda la vida del proyecto. Y una de las claves también ha sido ser capaz de separar lo que es la gestión de la compañía del control de la compañía. Hoy, en la compañía, la única persona, el único ejecutivo que pertenece a una de las familias es Eloy Planas, es el consejero delegado. El resto de la gestión es todo profesional. Y el rol que mantienen hoy las familias es un rol de control. Están sentados en el Consejo de Administración y os aseguro que controlan. Cada mes vienen y nos pasan lista de todo lo que tenemos que hacer y cómo funciona la empresa y cuáles son los planes de expansión y qué problemas tenemos y qué riesgos hay. Hay mucho control, pero están en un rol de control. Y el rol de gestión está claramente separado y las familias no se involucran en ese rol de gestión. Esta es una de las claves, yo creo, del proceso de transformación de Fluidra. Otra, y muy importante, es el rol del Banc de Sabadell. Que, como os decía, entró a principios del año 2000 comprando participaciones minoritarias con este objetivo de, si queréis, profesionalizar a la compañía. Ayudarla a hacer este salto generacional, pasar a la segunda generación, buscar un mecanismo como puede ser la salida a bolsa para que las segundas generaciones toquen algo de dinero de lo que había invertido en la compañía, y también ayudan a incluir dentro del proceso de crecimiento las adquisiciones, tanto crecimiento orgánico que veníamos haciendo como el inorgánico. El Banc de Sabadell hoy todavía es accionista de la compañía, tiene del 20% que compró en su día, en la salida a bolsa vendieron aproximadamente un 11% y hoy tienen un 9%. 9 y pico por ciento, y les van llamando periódicamente para que vendan. De momento están muy contentos y no venden. ¿Vale? Otro eje importante en este proceso ha sido la salida a bolsa. Como os decía, es un mecanismo para que los accionistas históricos de una compañía privada toquen dinero, la realización de valor. Al mismo tiempo mantienen control porque tienen el 49,9% de la compañía y, por lo tanto, cualquier OPA, cualquier proceso de compra de la compañía tendría que pasar porque hablasen
porque hablasen con ellos. Y al mismo tiempo, un proceso de salida a bolsa o la gestión de una compañía en bolsa es un proceso que tensiona mucho a la organización. Los requisitos de estar en bolsa son muchos y de mucha exigencia. Los tenemos un poquito más adelante, sí, los tenemos un poquito más adelante. Los vemos un poquito más adelante. Y el cuarto eje que destaca el hoy es los valores de la empresa familiar. Normalmente las empresas familiares son empresas en las que la visión siempre es una visión muy a largo plazo. El corto no importa tanto como podría importar hoy, que somos una empresa familiar pero cotizada. Esto es un poco, a veces, un problema de gestión dentro de la compañía, pero en las empresas familiares la visión a largo plazo siempre es muy importante. Las personas, Fluidra, y normalmente lo son todas las empresas familiares, es una empresa en la que las personas juegan un rol muy importante, en el que la relación de las personas, poder mirar a alguien a los ojos y decirle que va a hacer algo y que esa persona te diga que va a hacer algo, eso es algo que en la historia de Fluidra ha funcionado y sigue funcionando hoy mucho. Pensar, si vais a la historia que os he explicado, pues pensar la primera vez en el año 90, en el que el padre de Eloy, que es una persona que no habla inglés, establece una filial en Australia. El presidente de la compañía va y establece y crea una filial en Australia. Pues imaginaros esa relación personal con la persona que lleva la compañía del grupo Fluidra en Australia, a qué nivel cuenta la relación que esta persona ha sido capaz de establecer con él y el contacto que tiene con esa persona, ¿vale? Es un valor muy fuerte dentro de la compañía. Normalmente es un valor muy fuerte dentro de las empresas familiares. El esfuerzo, la ejemplaridad. El presidente de la compañía, el padre de Eloy, es una persona que ha trabajado muchos años en la compañía y ha trabajado con ejemplo. Ha mostrado qué es lo que quería que se hiciera y el valor de lo que aquí decimos la feina ben feta, que es el trabajo bien hecho. Es una frase muy, muy catalana. Como empresa cotizada, os decía que había una serie de retos. Los tenéis aquí. La gestión de la transparencia. Os he hablado un poquito antes de una empresa privada bastante opaca, en la que los números solamente le importan a las 4 familias accionistas, a una empresa que trimestralmente presenta todos los números del mercado, los cuelga en una presentación disponible en inglés y en español en la web de la compañía y en la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y que hace una rueda de prensa que se puede escuchar por teléfono en cualquier lugar del mundo, en inglés y en español, explicando qué le ha pasado a la compañía ese trimestre. ¿Por qué han ido bien las ventas? ¿Por qué no han ido bien? Si ha habido un recall de un determinado producto, si hemos creado una nueva filial en algún lugar. Y también explicamos un poco cómo vemos el futuro, qué perspectivas tiene el año, cómo vemos que va a acabar el año. De manera que todos los inversores actuales o potenciales que escuchen esa conferencia pues puedan llegar a hacerse una idea del valor de la empresa y puedan decidir si quieren invertir o desinvertir de la compañía. Quiere decir que tenemos, pues os hablo aquí de relación con inversores, relación con analistas. Los analistas son unos bichos raros que trabajan en las bancas de inversión, que se miran los números de la compañía, estudian a la compañía y hacen una recomendación. Fluidra hoy tiene 11 analistas, desde Banesto, BBVA, Citi o Goldman Sachs,
se miran, estudian la compañía, nos hacen un montón de preguntas y a partir de aquí ellos dicen que la acción de la compañía, que hoy debe cotizar a 2,40, pues debería valer 2,80 y recomiendan que se compre. Es una muy buena noticia cuando es así, pero también hacen los números al revés y te pueden decir perfectamente, como tenemos alguno que lo ha dicho en más de una ocasión, la compañía hoy vale 2,40, nosotros creemos que vale 1,80, haz el favor de vender ya, porque si no vas a perder dinero. Entonces, todo esto son relaciones nuevas para una empresa como Fluidra, que venía de un mundo muy privado y obviamente pues organismos reguladores. La CNMV está todo el día encima de nosotros asegurando que cumplimos todos y cada uno de los pasos que estamos obligados a dar, ¿vale? Y os decía aquí también un poco que, claro, esta presión de ir publicando resultados cada trimestre, o si yo doy unos resultados malos en el trimestre, automáticamente la acción de la compañía puede empezar a perder valor y los accionistas se ponen nerviosos. Pero a veces, seguro que habéis estudiado esto en la carrera, a veces hay decisiones de inversión que a corto plazo te perjudican en los números, pero que te los mejoran a largo plazo. Cuando nosotros abrimos una filial en un mercado, abrimos Colombia. Cuando abrimos Colombia, los primeros 12 meses de estar abiertos en Colombia, normalmente no ganamos mucho dinero, con lo cual estamos perjudicando los números de la compañía. Si estuviéramos pensando en el corto plazo, decidiríamos no hacerlo. Pero si no hubiéramos hecho, no Colombia el año pasado, sino todas las otras filiales que hemos abierto, que os he explicado que habíamos abierto, os he dicho que la compañía hubiera muerto, porque se hubiera quedado basada solamente en el mercado español y con la crisis del año 2009 hubiera desaparecido. Pues hay que gestionar este balance entre la creación del valor a corto y la creación del valor a medio y a largo plazo. Y a veces sacrificar algún trimestre para, aunque los analistas o los inversores se puedan poner nerviosos, para poder garantizar un futuro. Y esto, que es la especialidad de Lloyd, del consejero delegado del mundo Buca, pues es difícil ser capaz de hacer en un mundo Buca lo que os venía diciendo, gestionar esta combinación de creación de valor a medio y a largo plazo. ¿Y por qué es difícil? Porque el mundo Buca es un mundo extremadamente volátil, donde es muy difícil predecir lo que va a pasar, y no predecir lo que va a pasar en el 2013, sino si a mí me decís qué es lo que va a pasar con las ventas de la compañía en el mes de mayo, pues mayo hoy no lo sabemos. Y esto en el 2008, tú me decías a mí, me hacías la misma pregunta, yo decía, mira, el mes de mayo va a ser bueno, que tenía una cartera de producto, tenía una cartera de pedidos, había hablado con los clientes. La realidad es que hoy el mundo es así, es incierto y volátil. Si hoy el señor Draghi dice no sé qué o el señor Bernanke en Estados Unidos dice no sé cuántos y a la gente la asustamos con 3 o 4 portadas de diario diciendo crisis, parón, catástrofe, las ventas de la compañía en el mes de mayo sufren. Y tenemos que ser capaces de gestionar en este entorno, en un entorno volátil, en un entorno incierto, extremadamente complejo y muy ambiguo, ¿vale? En el que además el dinero, el capital, es extremadamente escaso. Ir a buscar dinero, ir a buscar financiación es extremadamente complicado. Entre otras cosas porque lo quiere todo el mundo, ¿no? Lo quieren los bancos españoles, lo quieren las empresas españolas. El gran absorbedor de dinero estos últimos años ha sido las administraciones públicas y eso ha hecho que el coste del capital para las empresas se haya disparado un montón. Bueno, este es el mundo que nos toca vivir, pues vamos a vivirlo, ¿no? Y en eso
En eso estamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Pues vivir esta nueva realidad con una adaptación constante. Hacemos planes y presupuestos prácticamente cada 3 meses, porque la coyuntura cambia. Y lo que sí que tenemos que hacer es no perder lo que aquí llamamos los basics. Al final, cuando el mundo es tan complejo, cuando cambia tanto, puedes llegar a perder las cosas básicas de vista. Al final es, oye, nosotros estamos aquí para servir a un cliente que quiere un producto que tenga una determinada calidad y que le dé un determinado nivel de servicio, que le satisfaga una determinada necesidad. Cuando el mundo cambia tanto, estás haciendo tantas cosas, a veces pierdes estos referentes de vista. Y como empresa, pues teniendo estos referentes de vista, estamos trabajando fuerte en esta doble realidad que os decía. Por un lado, aumentar nuestra cuota de mercado en mercados que están decreciendo, es decir, allí donde el mercado se hace pequeñito, nosotros queremos ser, ya lo somos, el mayor. En España tenemos una cuota de más del 50%, pero bueno, en Francia la tenemos del 30% y somos el número 1. Pues si el año que viene podemos tener un 35%, aunque el mercado se haga pequeño, eso nos va a permitir a nosotros seguir creciendo. Por lo tanto, captar cuota de mercado, continuar con este proceso de diversificación y buscar lo que aquí llamamos el desapalancamiento operativo en estos mercados decrecientes. ¿Qué quiere decir esto? Que es, yo tengo que ser eficiente, tengo que alinear mi estructura de costes al volumen de actividad que tengo en un determinado mercado. Si el mercado cae un 10% y mis ventas caen un 10%, yo tengo que alinear inmediatamente mi estructura de costes a ese 10% de caída. Porque si no, no tenemos futuro como compañía en ese mercado. ¿Vale? Con lo cual, aquí hay una idea muy clara de dinamismo, de adaptación. Todo lo que podamos sacar de estructura o de inversión de los mercados decrecientes, lo vamos invirtiendo en los mercados crecientes. Ha abierto Colombia, estamos mirando qué vamos a hacer en Perú, qué vamos a hacer en Costa Rica. Estamos mirando Croacia, estamos mirando Arabia Saudí, hay Ucrania, estamos mirando, hay un pipeline de mercados en los que queremos entrar grande y en el que vamos a ir invirtiendo esos recursos. Y eso sí, como os decía, que el capital es muy escaso, lo que no queremos perder nunca de vista es la solidez del balance. El balance te da la libertad, ¿vale? Si tú tienes un balance saneado, tienes la libertad para hacer. Si no tienes un balance saneado, si no tienes un balance sólido, estás en las manos de otros, por muy bonita que sea tu cuenta de resultados. El balance te da la libertad de hacer, ¿vale? Y eso es algo que la compañía ha tenido siempre muy claro desde sus inicios. El Consejo de Administración quiere poder decidir el futuro de la compañía. Eso pasa por tener en sus manos, por tener un balance sólido. Esto es un poco lo que os decía al principio, el puzzle estratégico. El puzzle estratégico de la compañía, ¿no? Las 5 piezas que definen la estrategia de la compañía, enmarcada en lo que es nuestra visión o un poquito nuestro sueño de futuro, ¿no? Es un plan que establecimos en el año 2010 y que decíamos, mira, Fluidra es una compañía internacional, pero sobre todo basada en Europa y basada en piscina, que queremos que en el año 2015 sea una compañía mucho más global, no solo internacional, no solo europea, sino que sea mucho más global y que la piscina pese, pero no pese tanto como pesa hoy, que sea más water, que haya más mezcla en ese proceso de diversificación del que os hablaba. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues aquí tenéis las 5 piezas. La pieza central es el cliente, obviamente, ese al que no tenemos que perder de vista.
y las 4 piezas que giran alrededor son los 4 ejes de la estrategia. La internacionalización, para que hoy os he dado un poquito la foto, la diversificación, que es ese proceso de entrada en riego, tratamiento de agua y conducción de fluidos, la innovación, de la que hoy no hemos hablado, pero en la que la compañía también tiene grandes esperanzas, y probablemente esta es una pieza que se ha desarrollado mucho dentro de este plan estratégico, que históricamente no había formado parte tanto de la estrategia de la compañía, pero que hoy, a lo largo de estos últimos años, sí que es pieza fundamental, y la renovación de la gama de productos a través de la innovación es la tercera pieza del puzzle. Y la cuarta, como os decía, esta cuarta la hemos añadido a partir de la crisis, es la eficiencia. Una compañía que antes crecía tanto no la necesitaba. Hoy, como las cosas están mucho más complicadas, la necesita. Necesita pensar de qué manera es eficiente en todas y cada una de las cosas que hace día a día, ¿vale? Y por último, somos así. Os decía, el mundo VUCA, la complejidad, la adaptación, la mitad de la compañía trabajando para reducir y adaptar y sobrevivir, la mitad de la compañía invirtiendo. En cualquier caso, si estuviesen aquí mis compañeros, los veríais que lo hacen con la actitud de los que tienen estas personas aquí en la foto, siempre de una manera muy energética, entusiasta y creativa, y muy entregada, con mucha honestidad, con mucha transparencia, con mucha coherencia hacia lo que hacemos cada día. Y creo que eso es todo. ¿Tenéis preguntas o dudas o inquietudes? Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una magnífica exposición de una empresa familiar que, partiendo de un origen pues, muy pequeño y modesto, ha conseguido llegar a ser una de las empresas más importantes del mundo en el tratamiento del agua, en el tratamiento integral de agua. Yo creo que hay muchas preguntas que formular. A ver, una preguntilla que se os ocurra. Venga, que tenemos la suerte de disponer hoy de alguien que nos puede dar respuestas muy interesantes. Nos ha abierto el corazón de la compañía, nos ha explicado cómo han crecido, qué problemas han tenido, cómo los han intentado resolver. Yo creo que se ha desnudado el alma de la compañía. Vale la pena que preguntéis cosas. Ya que has entrado hace relativamente poco, Sí. ¿Qué es lo que más te impulsó a aceptar la oferta o cuando te buscaron pues a cambiar? Me gustó mucho el proyecto. Y, yo soy una persona que, como persona, he hecho un camino de vida bastante similar al que ha hecho Fluidra. Yo soy una persona que me he internacionalizado mucho. Yo estudié empresariales también y pues, no sé muy bien por qué, pero siempre pensé que esto iba de internacionalización. Y después de trabajar 4 o 5 años en España y en medio del boom, cuando había aquí empleo para dar y vender, pues cogí la maleta y me fui a Portugal. De Portugal después me fui a vivir a Brasil. Después de estar viviendo en Brasil me fui a vivir a Chicago. Y luego volví aquí por motivos familiares. Pero bueno, tuve pues 9 años dando vueltas por el mundo y siempre he tenido esta inquietud de la internacionalización. Y la verdad es que empresas cotizadas españolas con un portafolio de países y de presencia internacional y con un proyecto de internacionalización tan grande como el que tiene Fluidra, no conozco muchas. Seguramente las podemos contar con un dedo de la mano. Y la verdad es que el proyecto es muy atractivo y el equipo es
fantástico. Así que la suma de las dos cosas me hizo decidirme por entrar en el proyecto. La marca Espanya us perjudica o us beneficia? Ja t'has dit que eren 4 famílies catalanes. Com es posiciona això internacionalment? Periodistas. A ver, mira, yo te digo, ni nos perjudica ni nos beneficia. Al final, esta es una marca tremendamente Fluidra como tal, o Astral Pool, es una marca tremendamente internacionalizada ya. Dicho esto, para la marca. Dicho para la compañía, hoy es claramente un perjuicio. Y te lo voy a poner en 2 o 3 cositas muy claras. Además, tocan a la buchaca, voy a decir, era rápido. Una compañía como Fluidra, que en vez de estar cotizando hoy en el mercado español, estuviese cotizando en el mercado americano o en el mercado de Londres, valdría el doble de lo que vale Fluidra. El precio, factor de riesgo que le ponen a cualquier inversión que tenga que hacer un fondo en una empresa española es tan alto que penaliza el valor de las compañías españolas. Durante mucho tiempo, yo salgo más o menos cada 2 o 3 meses a ver a inversores en Londres, en París, en Frankfurt. Puedo asegurar que durante bastantes meses de los últimos años llamábamos y nos decían, no hace falta que vengas, no os queremos ver. Ahora se ha vuelto a abrir, esto va un poquito por ventanas, pero claramente esto es un punto en el que nos perjudica. Y otro punto en el que nos perjudica la marca es en el coste de la deuda. Si esta compañía tuviese el centro de decisión, la sede en París, en vez de estar pagando 450 puntos básicos, estaríamos pagando 150 puntos básicos. Nos ahorraríamos aproximadamente un 3%, por unos 200 millones de euros de deuda de la compañía. Misma compañía, ¿eh? Eso es, cuando hablamos de la prima de riesgo, cuando hablamos de la marca España, la tangibilización de los problemas que nos crea la situación que tenemos en Europa ahora es esta. Desde el punto de vista de mercado, por eso ya te digo que no, que ninguno, ¿eh? Desde el punto de vista de que un cliente te diga, oye, es que el producto es español o la marca Astral Pool, desde ahí no. Y claramente desde la perspectiva financiera asociado al riesgo de los mercados del sur de España. ¿Cómo ha sido entrar en China con la joint venture? Y los países estos que no tienen tan claro el tema de la protección de los derechos, no sé, dicen, ¿no? De Qatar o Dubái, ¿cómo se vive eso? A ver, nosotros hace mucho tiempo que estamos en China. Es cierto que hemos entrado con una joint venture nueva en octubre del año pasado, pero hace más de 10 años que estamos en el mercado chino con la primera de las plantas, y en todas las plantas en las que estamos en 4, estamos con un socio minoritario. Nosotros en todas estas, en casi todas, me parece que solamente hay una compañía en la que estemos como minoritario, a nosotros nos gusta mandar, nos gusta estar acompañados por alguien local, pero nos gusta llevar la batuta. En China nosotros llevamos la batuta de las plantas, tenemos un socio local y un poco la relación socio con nosotros es nosotros ponemos la tecnología, ponemos el know-how técnico del producto y el socio local nos aporta el conocimiento necesario para operar en aquel mercado. ¿Qué tipo de regulaciones tenemos que cumplir? Relaciones con la administración en el mercado nos las llevan siempre la pata del minoritario. Y la verdad es que esto en la mayor parte de los mercados nos ha funcionado bien. Os he dado aquí una retahíla de países, hoy estamos en 41, os podéis imaginar que hay unos cuantos de estos 41 que la primera vez que entramos no fueron bien. Que en un proceso de estos también te equivocas, no lo aciertas siempre y es normal. Y en alguno nos hemos equivocado de socio.
socio de repente ha sido un día allí a verlo y ¿dónde está la caja? La caja se ha ido y el producto también se ha ido, ¿no? Esto también pasa. Pero no hay... Al final nos damos cuenta que la manera de trabajar más allá de las diferencias culturales, más allá de estas diferencias, nos funciona bien tanto en mercados como Arabia Saudí, como China o Latinoamérica o otros mercados europeos. Creo que va a ser muy difícil para los estudiantes poder dar algún tipo de solución, porque creo que Fluidra lo ha presentado muy bien y es una empresa modelo en el sentido de trabajar a fondo, empezar a internacionalizarse cuando todavía no se hacía, diversificar, buscar la eficiencia. O sea, yo creo que lo va a ser muy difícil, pero a ver si hay ideas creativas para la empresa. Aquí. Seguro que sí. En el ámbito del tratamiento de agua, que no habéis hablado tanto, supongo que no depende tanto de los factores climatológicos como la piscina. ¿En qué países tenéis más éxito? Tratamiento de agua... Tenemos dentro del tratamiento de agua tenemos dos actividades bastante diferenciadas. Por un lado sería el tratamiento de agua doméstico. Esto tenemos una presencia importante en toda la zona del sur de Europa. España, en Francia, en Italia, en Portugal. Está bastante bien trabajada y estamos empezando a entrar en otros mercados. Tenemos una segunda actividad que quizás es la actividad, si me preguntaseis a mí, yo os diría que seguramente es la actividad que tiene más potencial dentro de Fluidra, pero que hoy representa, no llega a un 1% de la cifra de ventas del grupo, que es la actividad de tratamiento de agua industrial. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que tenemos la tecnología dentro de la casa como para que una industria, no sé, imaginaros yo qué sé, una cervecera o la Coca-Cola. Imaginaros la Coca-Cola, quiere abrir una planta productiva en cualquier lugar del mundo y no tiene agua en condiciones de uso para poder embotellar Coca-Cola. Nosotros tenemos la tecnología para ir y captarle el agua del río, tratarle el agua, ponérsela en condición de uso para que la utilice en la embotelladora y produzca las Coca-Colas, y si tiene agua de desecho, tratarle el agua de desecho para que la pueda devolver al río en condiciones normales. Río o mar, podríamos hacerlo también con una desalinizadora. Tenemos esta tecnología dentro de la casa, os digo, representa un 1% de la cifra de ventas del grupo, pero cuando miramos las variables, digamos, macro, la evolución de la población en el mundo y la evolución de la oferta de agua en el mundo, claramente hay un gap muy grande entre el agua que se va a consumir y el agua que existe en el mundo. Con lo cual, todo el proceso de tratamiento de agua va a ser una industria, está siendo ya, pero va a ser una industria de muchísimo futuro. Y es uno de los retos, dentro de este plan estratégico, uno de los retos que nos definíamos es cómo conseguimos que esta pieza pese mucho más, porque claramente, como tú dices, no tiene nada que ver con el clima. La gente quiere beber agua, haga buen tiempo o haga mal tiempo, ¿no? Y en eso estamos, ahí sí que no tenemos la solución, todavía. ¿Una pregunta más? Mejor que yo. ¿Qué cambiamos de Aquaria a Fluidra? Sí, es una tontería, pero puede tener algo. Pues mira, si fuera consejero delegado te diría que eso es una de las tardes o uno de los meses que lo ha pasado peor de su vida, y van a salir a bolsa en el 2007, van a salir a bolsa con el nombre de Aquaria. Y recibieron un fax de una empresa que se llamaba Aqualia, que se dedicaba a algo de tratamiento de agua, pero una empresa muy pequeñita y tal, y dijo que ellos tenían el nombre Aqualia y que se parecía mucho a Aquaria y que bueno, que nos iban a demandar y que nos iban a perseguir hasta el último de nuestros días. Y faltaba un mes para salir a bolsa, tuvo que cambiarlo prácticamente todo, faltaba un poquito más, ¿no? Yo no estaba, esas historias que me explican. Y lo cambiaron por Fluidra, después de hacer, obviamente, un proceso de búsqueda de nombre
Entonces sí, se hizo un proceso de búsqueda de nombre con alguna de las empresas que hay que se dedican a realmente asegurarte que ese nombre no entra en conflicto con ningún nombre comercial en ningún lugar del mundo. Lo tienen ya estudiado y te dicen, mira, Fluidra lo puedes utilizar y se parece a tal y tal, pero están en el sector de no sé qué y en el sector de no sé cuánto, y está limpio. Si lo coges hoy, nosotros te lo protegemos. Lo coges y te lo protegen pagando patentes y marcas en todos los lugares del mundo, y así lo hicieron. En el caso de ISDIN, tuvieron que ir a comprar un laboratorio suizo pequeñito, porque ya había un ISDIN, y la familia Puig fue allí y lo compró. Y en el caso de el dominio ya.com, existía también en una oficina de servicios de administrador y gestoría en Canadá, de manera que fueron a buscar el ya.com, se lo compraron pues por poco, por 2.000 o algo así dólares, y luego ya vio que la partícula ya es tan común en el español que se dieron cuenta de que lo que habían vendido pues valía mucho más. O sea, a veces es curioso, ¿eh?, el seguimiento de los nombres de las compañías. Capravo, no sé si lo sabéis, correspondía a los apellidos de las familias fundadoras. Bueno, perdone por... Bueno, perfecto. Hoy dentro de Fluidra hay un departamento de marcas que se dedica básicamente a eso, a asegurar que esto que te pasa con el nombre de la empresa pasa también con la marca de un producto. El mismo problema. ¿Cuál ha sido el mercado que más os ha costado conseguir? Hay algunos que todavía nos cuestan. Seguramente puedo dar un par de ejemplos, pero seguramente el que hoy todavía nos cuesta mucho es el mercado mexicano. Un mercado muy grande en el que hay competidores locales buenos y a nosotros nos cuesta mucho entrar. Pero también te puedo dar ejemplos de mercados donde nos costó mucho entrar y al final lo que dijimos es que era porque llevamos la estrategia equivocada. Como por ejemplo el mercado australiano, donde tuvimos una filial propia, nos picando piedra durante unos años, vimos que aquello no funcionaba. Y lo que hicimos fue escanear los jugadores que habían en el mercado, hablar con todos y cada uno de ellos, ver cuál se adaptaba más y entraba en una potencial venta. Compramos el jugador número 3 del mercado y hoy somos líderes del mercado largo, el número 1, de la aportación de producto. Si hubiéramos seguido picando piedra, pues seguramente seríamos el jugador número 6 o número 7 y tendríamos una compañía. Hoy allí facturamos 35 o 40 millones de euros, creo, pues estaríamos facturando 5 o 6. También es un poco adaptarnos. Algo así tendremos que hacer algún día con México, porque estamos picando piedra y no. Si no hay más preguntas, daremos gracias al señor Tintoré de Fluidra y le agradeceremos su magnífica exposición y las respuestas que ha dado a vuestras cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer.